Ahí se ve bien. Ya, entonces vamos a empezar. Hola, hola a todos y todas. No les veo, no hay muchas cámaras, pero bueno, lo importante es que nos escuchen. Ya, nosotras somos Magdalena, o sea, yo soy Magdalena Donoso y la Fernanda Cordeu, que somos internas de pediatría de la Universidad de los Andes, ¿ya? Y estamos muy felices de poder entregarles nuestro conocimiento que podemos adquirir en este internado y podemos aprender porque es fundamental. Así que, bueno, vamos a empezar. Entonces, esta presentación es sobre la prevención de infecciones respiratorias, principalmente en este grupo de la fundación, que son niños con síndrome de Down, y hay la importancia de esta prevención. Ya. Quisimos partir con como una introducción, que algunos niños necesitan un poco más de cuidado en sus pulmones, pero con medidas simples podemos prevenir muchas enfermedades. Ya ese es el objetivo de esta charla, en el fondo, la prevención antes de la enfermedad y bueno, después vamos a ver un poco el manejo. Mm. Ya, ¿por qué es tan importante prevenir las infecciones respiratorias? Primero porque hay un riesgo aumentado, porque los niños con síndrome de Down tienen más predisposición a desarrollar infecciones debido a ciertas características que vamos a ver después. Después tenemos que las infecciones respiratorias en general son una causa de hospitalización frecuente. Y los cuadros suelen ser más graves porque pueden progresar más rápido y requerir más vigilancia y mayor tratamiento. Ya, acá está la explicación. Oye, es que se me tapa un poco con, con las cosas del Zoom. Ahí está. Ya. ¿Qué hace que los niños con síndrome de Down sean más susceptibles? Ya, en primer lugar está que sus vías respiratorias son más estrechas y tienen una mayor producción de secreciones. Entonces, como al ser más chicas las vías respiratorias, se dificulta la respiración y cuando hay mocos se suelen tapar más. Después está la hipotonía muscular, que la menor fuerza de los músculos hace que la capacidad de toser, de eliminar secreciones o como de compensar con el esfuerzo respiratorio sea menor. Después tenemos que em, tiene una cavidad aérea más pequeña y pueden tener hipertrofia de amígdalas adenoides o macroglosia relativa, que es que la lengua sea más grande, por lo que tiende a costarles más respirar y que tienen un sistema inmune un poco más débil y algunos tienen dificultad para tragar, especialmente cuando son más chiquititos. Ya. ¿Qué factores aumentan el riesgo? Hay ciertas condiciones médicas que no las tienen todos los niños, pero que son más prevalentes, como las cardiopatías congénitas, las enfermedades pulmonares crónicas, la anatomía del oído y la apnea obstructiva del sueño. Y obviamente hay factores ambientales que aumentan muchísimo el riesgo, como la exposición al humo de tabaco, que lo vamos a ver después, el contacto con personas enfermas y los ambientes cerrados y concurridos. Dale, Maida. Ya, entonces, para ver las infecciones más frecuentes, ya que son infecciones que en el fondo se van a manifestar con enfermedades respiratorias, infección respiratoria, vamos a nombrar como las más frecuentes. Ya, si tienen alguna pregunta o algo, no sé, interrúmpanos eso. Entonces, primero está el resfrío común, ¿ya? Que el resfrío común es un resfrío que frecuentemente lo provoca el rinovirus. Es un virus que se llama rinovirus y se provoca en un 50% de los casos por rinovirus, ¿ya? Em, pero también otros virus pueden dar este como resfrío común, por ejemplo, el virus respiratorio sincicial también puede dar un resfrío común, después evolucionar, entonces más o menos como un espectro de síntomas y signos, ¿ya? Pero en general es más leve. En preescolares y escolares hay que estar atento, bueno, fiebre, dolor de cabeza, congestión nasal, harta secreción, tos, estornudos, malestar general. Y en lactantes, en niños más chiquititos, menor a 2 años, ya se agrega irritabilidad, rechazo alimentario, ya que no quieran comer, que no quieran dormir, que estén bien irritables, mocos y tos, ¿ya? Bueno, el virus respiratorio sincicial, el famoso virus respiratorio sincicial, que ya tenemos vacuna para el virus respiratorio sincicial, que es una gran ayuda,
Sus síntomas pueden ser variados, en algunos casos afecta más, en otros menos, dependiendo de la condición del paciente, de su sistema inmune, ¿ya? Pero puede llegar a ser grave. Entonces, importante tenerlo en cuenta. Tos, respiración rápida, silbidos al respirar, ¿ya? Que generen obstrucción y dificultad respiratoria. Y también se va a manifestar con irritabilidad, rechazo alimentario, secreciones, etcétera. Bueno, la influenza, que es el famoso virus de la gripe estacional. La influencia en niños más pequeños, ahí después lo voy a comentar, pero en general cuando ya empiezan como a poder relatar sus síntomas, los niños van a referir, bueno, van a tener fiebre, da fiebre alta, hay harto dolor muscular, que se llama mialgias, que le duelen harto los músculos, como el cuerpo, así como que uno está cortado. Decaimiento marcado, también tos, ¿ya? Bueno, la neumonía es ya una infección de la vía respiratoria inferior, ¿ya? O sea, más en los pulmones, hacia abajo, hacia como los saquitos que permiten el intercambio gaseoso. Y esta puede ser viral o bacteriana, ¿ya? Entonces ahí tener en cuenta que como con esto, en la neumonía que puede ser viral o bacteriana, eh, no siempre una neumonía se trata con antibióticos. Entonces también es súper importante como entender como cuando nosotros pensamos que sí requiere antibióticos o cuando no. Y la otitis media es frecuente en los niños con síndrome de Down porque tiene una anatomía del oído que los predispone. Tienen un canal auditivo como externo más estrecho y que eso puede generar estas otitis medias a repetición, ¿ya? ¿Cómo se manifiesta la otitis media? Cuando ya pueden eh, referir sus síntomas también, dolor de oído. En las guaguitas más chicas, cuando no pueden referirlo, muchas veces se tienden a tocar mucho la oreja, como que algo les molesta, fiebre, irritabilidad, también dificultad para dormir, ¿ya? Eso. Entonces, a esto es lo que me refería, que, claro, nosotros no podemos pedirle a las guaguitas chicas que nos relaten sus síntomas. Entonces, nosotros tenemos que estar atentos a cuando yo creo que mi guagua está diferente a lo normal, ¿ya? Y esto generalmente se tiende a manifestar con irritabilidad. Se ponen muy irritables porque en el fondo les duele algo, algo les molesta y así lo van a manifestar como irritables. Rechazo alimentario también, tienden a rechazar mucho los alimentos, no quieren comer porque o están obstruidos, tienen mucho moco, no, cuando uno está bien congestionado, no sé si les ha pasado que al final uno casi que no siente el olor, el sabor de las comidas, entonces rechazan los alimentos. Decaimiento, van a estar bien decaídos, también dificultad para dormir. Bueno, si es que ahí uno va viendo según cómo va conociendo a su hijo o hija, eh, si es que duerme pésimo todas las noches, quizás va a dormir mucho peor. Entonces ahí uno va viendo. Y un malestar general, ¿ya? Ya. Y esta frase es como clave. La prevención es la mejor protección, ¿ya? Em, las medidas preventivas van a reducir significativamente el riesgo de infecciones y mejora la calidad de vida de nuestros niños, ¿ya? Estos son los cuatro pilares fundamentales. Entonces, nosotros yo creo que todos sabemos, pero siempre es importante recalcarlo, la vacunación. Hay un calendario completo y al día y tenemos que seguir este calendario. La higiene, prácticas diarias de limpieza, el ambiente saludable y los controles médicos y seguimientos. Y ahora vamos a enfatizar un poco más como profundo. Ya, ahora vamos a hablar sobre las vacunas. A nivel general, como dijo la Maida, son muy importantes y es importante saber, porque hay muchos mitos, que las vacunas no enferman, sino que ayudan al cuerpo a defenderse y evitan enfermedades graves. Y en el fondo no significa que el niño no se pueda enfermar, pero sí disminuye el riesgo de enfermedad grave y especialmente de hospitalización. Em, ay, ya. Hasta acá está el calendario, el PNI, que es el Programa Nacional de Inmunizaciones que tenemos en Chile del 2026. Acá es importante que en el recién nacido se vacuna de la BCG, que es la vacuna para la tuberculosis y de la hepatitis B.
A los 2 meses y a los 4 meses se repite el esquema y tenemos la hexavalente, la neumocócica conjugada, que es para al Streptococcus pneumoniae, que es un bicho, una bacteria muy importante porque produce muchas neumonias, puede producir también otitis, sinusitis, meningitis y es bien contagiosa por lo que se tiene que, como es importante esta vacuna. Después está la meningocócica recombinante para el Neisseria meningitis del grupo B. Y bueno, dentro de la hexavalente tenemos a la hepatitis B, a la difteria, al tétanos, a la poliomielitis, a la hemofilios influenzae B, que también es súper importante y que desde que está esta vacuna ha disminuido un montón. Y es un patógeno que produce otitis, neumonias, celulitis, diferentes como patologías. Y también está el de la tos convulsiva, la famosa tos convulsiva coqueluche o tosferina, que es muy importante en los niños, es muy, muy contagiosa y hay periodos en los que esta patología aumenta. Entonces es bien importante que estén vacunados. Y esa será a los 2 meses y a los 4. Después a los 6 vuelve a darse una tercera dosis del hexavalente y en prematuros se da otra dosis de el neumococo. Después, a los 12 meses, se refuerza el neumococo, se da la primera dosis de la trivírica, que es la que cubre el sarampión, la rubiola y la parotiditis, y se da la meningocócica conjugada tetravalente, que habíamos dicho que la de la meningitis anterior protegía el serogrupo B. En cambio, esta incluye al A, al C, al W y al Y. Y después, a los 18 meses, tenemos de nuevo la hexavalente, la meningocócica recombinante, la del grupo B, la hepatitis A, la varicela y la fiebre amarilla solamente en Rapa Nui, bueno, o privada en casos de viajes. A los 36 meses volvemos a tener la trivírica, volvemos a tener la varicela. Y ya en población escolar, en primero básico, se da la acelular, que era la de la difteria, tétanos y tos convulsiva. Y se da en primero básico y en octavo. Y la del virus papiloma humano se da en cuarto básico, que era para el cáncer cérvico-uterino. Eso. Y después tenemos las vacunaciones de campaña, que en el fondo no están en el PNI, pero sí las da el ministerio para ciertos grupos en específico. Tenemos la de la influenza, que es súper, súper importante, que está indicada desde los 6 meses hasta quinto básico. ¿Ya? Y desde los 6 meses, la primera dosis, solamente la primera, uy, solamente la primera se tiene que poner 2 veces, separadas por un mes. Y después está indicada también para enfermedades crónicas, ya que incluye personas entre 11 y 59 años con distintas patologías. Acá puse algunos ejemplos como diabetes, asma, obesidad, hipertensión, enfermedades cardíacas, renales, cáncer y entre otras. Ya después tenemos la del COVID-19 que no se le pone a todos, como ministerialmente, pero algunas indicaciones son personas con enfermedades crónicas desde los 6 hasta los 50, desde los 6 meses hasta los 59 años que presenten alguna de las condiciones de riesgo como enfermedad pulmonar crónica, neurológica, enfermedad renal, enfermedad hepática, enfermedad metabólica, y bueno, es una lista muy grande que ahí pueden revisar, que está muy bien explicado en la página del MinSal. Después, las gestantes y las personas inmunocomprometidas desde los 6 meses de edad, y entre otras, que es una lista bien grande, entonces no la pusimos toda, pusimos como lo más atingente a esta charla. Y después tenemos la Nirsevimab, que es la famosa vacuna del virus respiratorio sincicial, que Chile fue uno de los primeros países en implementarla y en verdad ha tenido muy, muy buenos resultados. Y esta es un anticuerpo monoclonal, o sea, es un medicamento que se inyecta de acción prolongada y es contra el virus respiratorio sincicial. Y algunas indicaciones, porque no se ponen todos, son los recién nacidos a partir del 1 de marzo del 2026 y los lactantes nacidos a partir del 1 de octubre del año pasado. ¿Por qué? Porque esta vacuna se realiza a los recién nacidos que nacen en el fondo en invierno. Y los que no alcanzan a nacer en la época de la campaña, nacen después del 1 de octubre, se vacunan al día siguiente, o sea, al mes siguiente, o sea, al año siguiente, perdón.
Después, los lactantes de alto riesgo, que se encuentran en la segunda temporada de la circulación del virus, es decir, que ya se pusieron una primera vacuna, pueden ponerse una segunda si están dentro de de este grupo de riesgo, que están los prematuros, los lactantes con cardiopatías congénitas, inmunosupresión severa, fibrosis quística y trasplantados de órganos sólidos o médulas. Ahí se puede poner una segunda dosis. Y bueno, acá como dato, esta es una vacuna diferente a la tradicional porque proporciona directamente los anticuerpos, o sea, la protección necesaria para prevenir la aparición de la enfermedad. Entonces es súper buena. Y después está la vacunación complementaria, que ya es como privada, que está la del rotavirus, que protege contra el rotavirus, que es el bicho de la guata que produce diarrea, vómitos, deshidratación. Está autorizada desde las 6 semanas de vida y hay dos tipos, está la Rotarix y la Rotatex. La Rotarix tiene que ser antes de los 6 meses y son dos dosis y se suelen poner entre los 2 y los 4, pero también se pueden poner entre los 3 y los 5. Y la Rotatex, que son tres dosis antes de los 8 meses. Y después está la meningocócica conjugada cuadrivalento membeo, que es la que vimos antes en el calendario del PNI, que se ponía solamente a los 12 meses, pero también se puede poner antes. Y esta protege contra el meningococo A, C, W, Y, causante de meningitis y enfermedad meningocócica invasiva, y está autorizada desde los 2 meses. Y se suele poner a los 2 y a los 4. Eso. Disculpa, Sí. Fernanda, ¿Mm? que aquí hay una pregunta que dice Guillermo, ¿por qué surgen estos mitos en en la vacunación? ¿Será porque generalmente los días posteriores los niños tienen algunos síntomas? Esa es su pregunta. La verdad desconozco mucho porque hay varias teorías en el fondo, pero claro, como algunos niños pueden sentirse mal al día siguiente porque en el fondo le estás en algunas vacunas metiendo como como un poquito la enfermedad o le estás gatillando cosas en el sistema inmune, entonces obviamente el niño va a reaccionar, pero son síntomas que duran como 24 horas. Pero en verdad hay como varias teorías que, que se han hablado. No sé si la doctora como puede complementar un Sí, poquito. ahí, hola, hola a todos, buenas noches. También ahí quería agregar que suele coincidir en esta fecha además, porque la vacunación de la influenza, por ejemplo, la influenza comienza justo en marzo entra los niños al colegio y aumenta la circulación viral, entonces suele coincidir, pero es totalmente mito, no tiene ninguna asociación a que uno se enferme porque es un virus que está inactivo. Entonces, como por el mecanismo en que funciona, es imposible que produzca un resfrío. Sí, lo que decía Fernanda, un malestar, porque igual hay una inflamación, hay un pinchazo, pero suele ser porque coincide que justo estabas incubando un virus. Muchas gracias. Y otra pregunta que sale acá dice, ¿la vacuna del rotavirus no se puede administrar después de los 8 meses? Esa es una pregunta. No, no se puede. Depende de la marca que es Rotatec, que son tres dosis. La última dosis, la tercera, se puede poner máxima hasta los 8 meses. Entonces, a los 8 meses, en teoría, podríamos poner una dosis de esa, pero no alcanza la inmunidad completa. La idea es terminar el esquema, si es marca Rotarix, a los 6 meses y si es marca Rotatec, a los 8 meses. Muchas gracias, doctora. La pregunta de Gabriela la vamos a dejar para después o cuando quizás se toque ese tema de la hipotonía. Después la volvemos a retomar. Gracias. Ya. Entonces vamos a seguir con las medidas de higiene diarias, ¿ya? Entonces estas eran otras formas que tenemos de prevenir. Muy importante el lavado frecuente de manos. Sí sé que como que puede sonar un poco repetitivo, que tenemos que lavarnos las manos, tenemos que saber cómo hacerlo, pero es algo fundamental. ¿Cómo lavarse las manos? Agua y jabón durante 20 segundos, especialmente antes de comer, después de ir al baño, después de sonarse, al llegar a la casa, cuando llegan los niños del jardín a la casa o el colegio a la casa. Y también se puede usar alcohol gel cuando no hay agua disponible, ¿ya? En general, el agua y el jabón y el alcohol gel tienen la misma eficacia, pero tienen formas diferentes de actuar. O sea, el agua y el jabón lo hacen
a método de arrastre, arrastran la bacteria, los virus, las cuestiones que tenemos en las manos, y el alcohol gel las mata, ¿ya? ¿Cuándo usar agua y jabón? Y preferir agua y jabón cuando vemos que nuestras manos están sucias. Ahí es mejor agua y jabón. Ahora le vamos a mostrar un video sobre cómo lavarse las manos, porque muchas veces uno cree que sabe, pero no sabemos. Entonces, aquí. Smile and Learn. Primer paso. Mójate las manos y ponte jabón. Segundo paso. Frota bien las palmas entre sí. Tercer paso. Frota el dorso de las manos con las palmas, primero la derecha y luego la izquierda. Cuarto paso. Entrelaza los dedos y frótalos bien entre ellos. Quinto paso. Cierra los dedos así y frota el dorso de los dedos con la palma de la mano contraria. Haz lo mismo con la otra mano. Sexto paso. Rodea un pulgar con la mano contraria y frótalo bien. Haz lo mismo con la otra mano. Séptimo paso. Frota bien la punta de los dedos con la palma de la mano contraria. Así limpiaremos bien la suciedad que haya podido quedar dentro de las uñas. Haz lo mismo con la otra mano. Octavo paso. Rodea una muñeca con la mano contraria y frota bien. Haz lo mismo con la otra mano. Noveno paso. Enjuágate las manos con agua. Asegúrate que no queda nada de jabón. Décimo y último paso. Sécate las manos con una toalla limpia y seca. Ya. Otras medidas que podemos implementar. Otras medidas que podemos implementar y que son muy importantes, evitar contactos con enfermos, ¿ya? Al final, limitar el contacto con personas que tengan síntomas. Si nosotros sabemos que la vecina está enferma o está lleno de virus en su casa, tratar de no ir a su casa mientras están las personas enfermas y tratar de alejarnos un poquito. No es que tengamos que estar en la casa encerrados sin ver a nadie, sino que como ir viendo cuándo juntarse con gente, cuándo no. Y entonces, no llevar al niño a lugares con personas enfermas y evitar las multitudes, ya evitar las multitudes, los lugares cerrados como los malls, los supermercados, las ferias. Ventilar los espacios es súper importante, ¿ya? Abrir las ventanas regularmente, mantener las habitaciones bien ventiladas. El aire fresco reduce la concentración de los virus y las bacterias en el ambiente. Entonces, ventilar por lo menos una vez al día, en las mañanas, antes de hacer las camas, etcétera, para que en el fondo se vayan los bichos y ventilar. También es eficaz. Medidas básicas, toser en el antebrazo, ¿ya? Así, enseñarle a nuestros niños a toser en el antebrazo. Muchas veces no se acuerdan y no están acostumbrados y tosen sin taparse, ojalá no con las manos, porque después las manos uno las manipula con otras cosas, entonces siempre mejor con el antebrazo. Y uso mascarilla y distancia en general, cuando hay personas enfermas o cuando vamos a lugares en donde puede haber gente más resfriada o con enfermedades. Acá yo voy a agregar algo que no pusimos en el PowerPoint, pero creo que también es bien importante, que cuando los papás, hermanos o quien sea, eh, hayan estado, no sé, en lugares muy concurridos, no sé, en el trabajo con mucha gente o en el mall con mucha gente, te tosieron encima, no sé qué, cuando lleguen a la casa, cambiarse de ropa, no sé, pues dejar la mochila afuera, como cosas así en el fondo para ir preveniendo. Eso, para agregar. Dale, Fer. Ya. Esto también es un tema importante que es el uso de la calefacción en las casas. Ya se viene el invierno, ya están llegando las heladas
y qué calefacción usamos, qué estufa usamos y cuál no. La mejor calefacción es la calefacción eléctrica, ¿ya? Está estas estufas eléctricas, no sé si las conocen, que son bien buenas, el panel y el aire acondicionado seguro si se mantiene limpio, ¿ya? Limpiar los filtros, evitar el polvo, los alérgenos. Esas son como las más seguras porque al final no emiten contaminantes, no emiten partículas que puedan ingresar a la vía aérea y que sean tóxicos para nosotros, o polvo, humo en general. ¿Y cuáles no? Y evitar la leña. ¿Ya? La leña, sí sé que se ve muy linda esa como fogata y calentita, pero ojalá evitar estar tan cerca de eso, y, porque produce humo, ya es contaminante y produce este material particulado fino. Las parafinas también, la Toyotomi, esas también generan, son contaminantes y generan partículas, y el carbono brasero, esas cosas mejor evitarlas. Entonces, medidas clave del uso de la calefacción: ventilar la casa todos los días, ya aunque haga frío, ojalá no sobrecalentar. Ideal una temperatura óptima, 18, 20 grados, si es que es mucho frío, bueno, hasta 21, 22, pero no sobrecalentar la casa. Evitar el aire muy seco, ¿ya? Puede irritar y generar tos. O sea, por ejemplo, los aires acondicionados, cuando son muy fríos, por ejemplo, también irritan la vía aérea y producen más tos. Y bueno, nunca dormir con la calefacción que es más contaminante que está encendida. Ya. Ambiente saludable en la casa. Muy importante también evitar fumar. Después vamos a profundizar más en el tema del cigarro, porque es algo relevante. Nunca fumar dentro del hogar, ni en presencia del niño, ¿ya? El humo del tabaco daña severamente las vías respiratorias, y eso lo tenemos que tener muy claro. Evitar la contaminación, ya lo que decíamos antes: mantener la casa limpia, reducir el polvo, evitar productos con químicos fuertes o aroma intenso, y evitar el hacinamiento, que también nos referimos anteriormente. Evitar reuniones grandes en espacios cerrados, priorizar espacios abiertos y bien ventilados para las actividades. Entonces, no fumar, ¿ya? Está ultra comprobado que ahora hay una alta tasa de exposición a humo de tabaco en niños. No es, el daño no solamente se genera en las personas que fuman, se genera también en las personas que reciben el humo de las personas que están fumando, ¿ya? Eso se llama tabaquismo pasivo. Y también produce complicaciones pulmonares y de la vía aérea y de otras cosas. Entonces, está demostrado con evidencia científica lo nocivo que es. Aumenta el riesgo de bronquitis a repetición, de neumonía a repetición, de otitis media a repetición, de asma severa, de inflamación crónica de la vía aérea, reflujo también gastroesofágico y muerte súbita del lactante. También se ha visto que la aumenta. Entonces, nunca fumar dentro del hogar ni en presencia del niño. El humo de tabaco daña seriamente las vías respiratorias. Bueno, como lo que ya dije, pero como con más énfasis: problemas respiratorios, las consecuencias de la exposición al tabaco en niños: aumenta la incidencia de asma, las sibilancias, las obstrucciones, la tos crónica, bronquitis, neumonía, mayor riesgo de otitis media aguda, que si es que es mucha otitis media aguda como a repetición, también pueden provocar sordera. Síndrome de muerte súbita del lactante también. Humo de tabaco ambiental es un factor de riesgo directo. Em, la función pulmonar durante la infancia también con el humo del tabaco se daña. Entonces, hay un desarrollo pulmonar reducido. También se ha visto trastornos del comportamiento. Se asocia a trastornos neuroconductiales como el déficit de atención, hiperactividad, el TDAH. Y efectos a largo plazo: bueno, como todos sabemos, tiene más riesgo de desarrollar enfermedades cardíacas, problemas cardiovasculares, es un factor de riesgo cardiovascular, y cáncer en la edad adulta. Ya.
esta es una pregunta bien importante, que es cómo fortalecer las defensas de mi hijo o hija. ¿Ya? Y acá están los pilares de la medicina de estilo de vida. Tenemos, como lo pusimos los más importantes, que la alimentación saludable, la higiene del sueño y la actividad física. Bueno, primero partir a modo general para quienes tienen lactantes, que las vitaminas y minerales que necesitamos están en los alimentos, ¿ya? Y en lactantes, ojalá priorizar la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses. Se entiende que muchas veces no se puede, pero tratar de priorizarla. Y en los 6 meses seguir con la lactancia materna y, y partir la alimentación complementaria. Y también los suplementos que se utilizan hasta el año, que los indican los pediatras, que es la vitamina D, el hierro y en el caso de los prematuros el zinc. Reconocer las señales tempranas de hambre es muy importante porque no hay que esperar a que la guagua esté llorando para darle de comer. Las señales tempranas son que se empiece a mover, que abra la boca, que se mueva la cabeza. Las intermedias tenemos que se empiece a estirar, que se empiece a mover más y se lleve la mano a la boca. Y ya las señales tardías es cuando ya está agitado, llora, se pone rojo, etcétera. ¿Ya? Y en los niños más grandes, y bueno, desde la alimentación complementaria a los 6 meses, em, ¿qué es lo importante? Las cuatro comidas principales. El desayuno, ojalá que sea un 25% del total de calorías del día. Acá recomendamos lácteo más cereal, la colación, una fruta, por ejemplo, el 5%, el almuerzo un 30%, la once un 15%, también lácteo más cereal, y ya la comida o cena de la noche un 25%. Si es que es necesario, una o dos colaciones saludables, como siempre optar por comida sin sellos. Y la distribución del plato de comida, la mitad del plato verduras, o sea, ojalá que la mitad del plato del niño se vea verde. Después un cuarto proteínas y un cuarto cereales, así como arroz y tallarines, cosas así. ¿Ya? Y siempre acompañar con fruta y con agua. Acá hay una fotito como más o menos, pero en verdad depende de la edad, em, que muestra la distribución. Después tenemos algunos tips para la alimentación. En verdad la alimentación es súper importante, aunque sea un cliché de como las defensas, te tienes que alimentar bien, como no es necesario suplementarse si es que, bueno, en general, obviamente en algunas situaciones sí, pero si es que se mantiene una buena alimentación. Entonces, acá están los alimentos a limitar que, bueno, son bastante conocidos, como las bebidas azucaradas, los jugos envasados, los dulces, los snacks, la comida rápida. Reducir lo más posible la sal y el azúcar. Y también es muy importante los hábitos alimentarios, como comer en familia, tener horarios regulares, no pantallas mientras se está comiendo y fomentar la autonomía del niño, que el niño, si se puede, que intente agarrar, como que coma solo, cuando pueda agarrar la cuchara, etcétera. Después, lácteos, ¿qué se recomienda? 2 a 3 porciones al día. Es difícil, como es, puede sonar como harto, pero es lo más saludable. Se prefiere la leche, el yogur natural y el queso bajo en sal. Y ojalá de fruta y verduras 5 porciones al día. Y de las grasas saludables, preferir usar en pequeñas cantidades aceite vegetal como de oliva o canola y la palta. La palta es una grasa muy saludable. Y acá hay un ejemplo de foto de las vitaminas que pueden aportar los distintos alimentos. Bueno, y después la higiene del sueño. ¿Por qué es tan importante el sueño? Porque fortalece el sistema inmune, disminuye las infecciones respiratorias, mejora el aprendizaje, la conducta y el ánimo, y especialmente en crecimiento, regula las hormonas. ¿Ya? ¿Qué se recomienda? En preescolares 10 a 13 horas, en escolares de 9 a 12 y en adolescentes 8 a 10 horas. Ya en niños más chicos es más o menos parecido que en los preescolares. Los tips. Ojalá mantener un horario fijo, crear una rutina nocturna tranquila, obviamente evitar pantallas, evitar las comidas pesadas o azucaradas en la noche y limitar las siestas cuando ya están más grandes. Después, la actividad física es muy importante, promueve un crecimiento saludable, previene la obesidad infantil y fortalece el sistema inmune. Y también disminuye el riesgo de infecciones respiratorias. Y acá hay más o menos lo que se recomienda según edad. Em, de los 0 a los 1 año recomiendan mucho el juego en el suelo para que los niños ahí también se estimule el desarrollo psicomotor, se intenten girar, intenten agarrar objetos, intenten gatear. Después de los 1 a los 2, al menos 180 minutos diarios.
De los 3 a los 5, 180 diarios, que en realidad los niños lo terminan haciendo un poco solos, porque de tanto jugar, que van a la plaza, se cumplen más de 180 minutos. Y se incluyen 60 minutos de ya actividad más moderada e intensa, y de los 5 a los 17, mínimo 60 diarios. Y ahí ya se agregan actividad intensa y ejercicios de fuerza al menos 3 veces por semana. Ya, entonces vamos a seguir con los controles médicos. Es fundamental que que nuestros niños vayan a los controles médicos que les corresponde, porque así se chequea las cosas que deberían estar bien y se pesquisa las cosas que no están bien y podemos intervenir de forma precoz, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los controles médicos importantes? En el recién nacido se realiza el control de la diada, que se ve a la madre y a su recién nacido, que es más o menos a los 10 días. Y cada control tiene cosas muy específicas que están muy estudiadas y que se van siguiendo a lo largo. Ya, en la salud infantil, los lactantes se hacen un control una vez al mes hasta los 4 meses, ¿ya? Al mes, a los 2 meses, a los 3 meses, a los 4 meses. Y después a los 6 meses se salta, después a los 8, al año y al año y medio. En los preescolares, una vez al año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años. Y en los escolares también una vez al año hasta los 9 años. Entonces es muy importante que estos controles pediátricos sean regulares y acudan a los controles pediátricos y también permite el seguimiento de las comorbilidades, ¿ya? Los niños con síndrome de Down tienen más riesgo de comorbilidades, no sé si ya lo vieron en otra charla también, cardiopatías, hipotiroidismo, problemas respiratorios crónicos. Entonces, estas comorbilidades son muy importantes de pesquisar y tratar precozmente, ¿ya? También la evaluación auditiva y de la vía aérea superior y consultar ante infecciones repetidas. Ya, signos de alarma. Esta es una pregunta bien frecuente. ¿Cuándo consultar? Los principales signos de alarma son, bueno, si es que hay fiebre, que hayan fiebre más de 72 horas, que persista por más de 72 horas o sea de difícil manejo, que en realidad no baja con los antipiréticos, que son el paracetamol o ibuprofeno, y recordar que siempre el paracetamol es la primera línea, ¿ya? Signos de dificultad respiratoria, como ustedes han escuchado, que se le hundan las costillas, que respiren rápido, de forma agitada. El decaimiento excesivo también es un signo de alarma. Si están muy decaídos, si no, en general los niños tienden a estar más activos y si los vemos muy decaídos es porque algo está pasando. Que no quiere comer, porque si es que no quiere comer, ya hay veces que en lactantes que con rechazo de alimentario muchas veces se terminan hospitalizando porque uno necesita que coma y que tome agua también. ¿Ya? Rechazo de medicamentos, si es que no tolera los medicamentos en casa y en realidad se tiene que tomar los antibióticos y no se los está tomando, eso es un signo de alarma para consultar y decir que no se está tomando los remedios porque necesitamos que hagan efecto, entonces ahí se consulta. Y también, por ejemplo, cuando los labios se ponen morados. Algo también importante que me gustaría agregar es que el rechazo alimentario, como que uno al tiro lo asocia con la comida, como uno quiere comerse la comida, no quiere comerse la once, pero en verdad también es muy importante si es que no quiere tomar agua o si es que no quiere hidratarse, porque como dijo la Maida, es causa frecuente de hospitalización, la deshidratación. Eso. Ya, acá vamos a ver un video de más o menos cómo se ve la dificultad respiratoria, ¿ya? En esta época del año, muchas veces le decimos a los padres que si ven a un niño con dificultad respiratoria, deben consultar en urgencias. Pero ustedes, ¿saben cómo identificar una dificultad respiratoria? Aquí les vamos a mostrar cómo. A veces podemos observar que se les hunde las zonas por debajo de las costillitas o entre medio de ellas, como podemos ver en este video. A veces también en la zona supraesternal, que es aquí, se les empieza a ver como un hundimiento o que el abdomen se empieza a pronunciar con mayor facilidad. Y todo esto se puede acompañar con distintos tipos de sonidos. Podemos escuchar silbidos al respirar cuando botan el aire o cuando inspiran, como
puedo escuchar un quejido al respirar, que es cuando inspiran y después botan y se escucha este quejido que es como... O podemos ver cambios de la coloración, ya sea alrededor de la boca, en los deditos, en la carita. A veces podemos observar un color azulado alrededor de sus bocas o en sus uñas, una piel que está un poco más pálida o más grisácea. Y los orificios de la nariz muchas veces podemos ver que se pueden abrir un poquito al respirar. Si observan cualquiera de estos signos, es una indicación de que ustedes consulten en su servicio de urgencia más cercano. Ya. Entonces, ya hablamos harto de la prevención. Ahora, ¿qué pasa si mi niño se enferma, se resfría? No siempre uno consulta cuando está resfriado, o sea, se resfría, tiene tos, tiene mocos, no es necesario consultar si es que no hay signos de alarma o si nosotros pensamos que realmente lo necesita, ¿ya? Podemos iniciar un manejo inicial en casa y ir viendo cómo evoluciona. La hidratación es un pilar fundamental en todas las enfermedades, ya sea respiratorias, gastrointestinales, en todo. Es fundamental la hidratación. Que el niño, si no quiere tomar, si no quiere comer, que tome leche, ya también mediante la leche se hidrata. La alimentación a tolerancia, no obligar a los niños a comer si es que no quieren comer, no obligarlos, pero sí tratar de que coman. Y como era un signo de alarma, también antes decíamos que si es que en verdad no está comiendo el niño, mejor consultar. Control de la fiebre, ¿cómo controlamos la fiebre? Con paracetamol. Ya, el paracetamol, ahí lo vamos a contar, pero es la primera línea que siempre debemos usar, es la más segura y se puede usar desde que nacen, o sea, los recién nacidos. Y el ibuprofeno ya es la segunda línea. El aseo nasal es fundamental. Lo vamos a hablar ahora de forma mucho más profunda y ahí les va a quedar claro, pero es fundamental, ¿ya? Evitar automedicación, por ejemplo, los antibióticos. Siempre consultar antes de dar antibióticos, ¿ya? Adherencia a tratamientos crónicos, todas las comorbilidades que tengan nuestros niños, que se mantenga la adherencia a su patología, a los tratamientos. Evitar la asistencia a los jardines, colegios si el niño está enfermo. Y consultar el servicio de urgencia ante los signos de alarma. Ya, ahora vamos a hablar del aseo nasal, que es muy, muy importante y es una de las primeras medidas y no hay que esperar a que el niño esté mal para realizarla. Ya, el aseo nasal es una técnica de higiene que consiste en lavar las fosas nasales y puede ser con solución salina o suero fisiológico. Se recomienda que el suero fisiológico sea mayores de 2 años, o sea, acá en verdad nos vamos a enfocar en solución salina, que también se puede usar en mayores de 2 años. Y esto es para eliminar la mucosidad y mantener la vía aérea despejada. Lo que hace al final la solución salina es arrastrar las secreciones, descongestionar al niño y hidratar la mucosa nasal. Ya. ¿Por qué es tan importante el aseo nasal en los niños? Porque los niños son respiradores nasales exclusivos. Como que no, ellos en general, no, cuando son lactantes no respiran por la boca. Entonces, es súper importante tener despejada la nariz para que ellos puedan respirar y compensar. También porque tienen las vías aéreas más estrechas, entonces cuando hay mocos se tapan mucho más fácil. Y como son guaguas, no saben sonarse la nariz. Entonces necesitan ayuda externa. Alternativas de aseo nasal con solución salina tenemos para que le saquen foto, el Pediamist. Estos son algunos, el Sterimar y el Nariclean. Ya que estos los venden en farmacias, incluso algunos los venden en el Jumbo y son súper buenos. Ya, y acá tenemos un video de cómo hacer un correcto lavado nasal. Quisimos elegir un video, después igual lo explicamos, pero para que se entienda un poco mejor, porque a veces igual leerlo y después hacerlo es distinto, especialmente con las guaguas que tienden a resistirse.
Hola, bienvenidos a Cuídate con tu enfermera. Hoy vamos a hablar de un tema que nos preocupa y que podemos realizar de una manera sencilla, que es el correcto lavado nasal en los niños pequeños. Las infecciones respiratorias aparecen cuando hay virus respiratorios en los niños pequeños que se aparecen localizadas tanto en la zona superior en forma de faringitis o en la zona inferior en los pulmones, ya en forma de bronquiolitis, bronquitis, etc. En estos casos, en los niños pequeños acumulan gran cantidad de mucosidad en la nariz y no consiguen liberarlos de forma efectiva, sobre todo en los niños más pequeños. El material necesario sería un aspirador de mocos, suero fisiológico y una jeringa de distintos tamaños, dependiendo de la edad. En primer lugar, necesitaríamos tener al niño en una posición cómoda y lo más confortable posible. Le pondremos boca arriba y le giraremos de un lado. Cogeremos una jeringa de suero fisiológico en niños pequeños, sería suficiente con 2 mililitros y en caso de niños más mayores sería necesario 5 mililitros. Acá aclarar que habla de la jeringa de suero fisiológico, que en verdad es lo que les mostré antes, que funciona de la misma manera, si acaso. Aplicaremos en ese orificio situado en la parte superior una aplicación suave y constante, liberando en el otro orificio que se sitúa en la parte más abajo toda la mucosidad. Bueno, esto sería el lavado nasal, que después habla de la aspiración, que lo vamos a hablar después. Y acá está más o menos como lo que mostraba el video, que en el fondo se pone el bebé a la guagua de lado o se le pone la cabeza de lado y se coloca la jeringa el dispositivo de aseo por un orificio, sale la mucosidad por el otro y después viceversa. Y eso los alivia un montón. Es muy importante en las infecciones para que puedan compensar la respiración y también para que no se sobreinfecten. Y además que no es invasivo, lo pueden hacer varias veces al día, así que está muy recomendado. Y también existe el aspirador nasal, que también lo hablaban un poco en el video, que este se recomienda después del lavado nasal, si es que el niño sigue congestionado, o sea, si el lavado nasal no fue suficiente o si es que ya es una emergencia y el niño está muy, muy congestionado. Entonces, ¿cuándo usar el aspirador nasal? Es en congestión severa, si es que está roncando, está con dificultad y especialmente como antes de la leche o si es que se va a ir a dormir. Después, si es que hay mucho moco visible, después de un lavado nasal y una aspiración suave. Siempre debe hacerse con suavidad, usando aspiradores de cánula y evitando una presión excesiva. En el fondo hay que tener cuidado con el aspirador nasal. ¿Cuándo no usarlo? No se usa de rutina, no se usa por si acaso, o como cuando uno ve así como un moco aislado, no se usa. No se usa lo que acabo de decir, moco fluido escaso. Si es que es muy líquido, el lavado nasal va a ser suficiente. Si es que hay irritación o sangrado, va a empeorar la inflamación, así que no se recomienda y tampoco después de comer, porque puede evitar vómitos, al igual que el lavado tampoco se hace después de comer. O sea, puede producir vómitos. Ya, y acá hay un ejemplo de aspirador nasal que es el Nariclean, creo que se dice así. Y acá se ve como en el fondo la idea es que se le haga un lavado nasal antes a esta niña y después se usa el aspirador. También hay unos que son como de perita, que quizás ahí les suena más, en donde ahí se aspiran los mocos. Y acá hay una técnica para la correcta aspiración y acá también se muestra el lavado nasal. Y os voy a explicar cómo vamos al lavado y aspirado. Para el lavado, suero salino antes y después de realizar un lavado, ¿vale? Ahora os voy a enseñar cómo vamos a hacer el lavado nasal, ¿vale? Mira, la vamos a tumbar a Eider en la camilla. Voy a saltar la parte del lavado nasal porque ya la vimos. Aspiramos, mira. Aspirado. Bueno, este es un video más realista porque el niño probablemente va a estar alegando, entonces quizá es bueno verlo bien para ver cómo hacerlo, cómo contenerlo, etc. Dispositivo tipo manguera. Introduce la boquilla en tu boca y el otro extremo en el orificio nasal que queda más alto y aspira suavemente. El recambio se desecha y el dispositivo se limpia con agua y jabón. Dispositivo tipo pera. Aprieta la cabeza de pera para generar vacío e introduce la punta de goma en uno de los orificios nasales. Suelta despacio la cabeza de pera para ir aspirando la mucosidad. Después aprieta la cabeza de pera para expulsar la mucosidad en un pañuelo de papel. Errores de aspirado. No hacer suficiente presión y no conseguir limpiar adecuadamente la nariz.
Insistir en aspirar cuando ya lo hemos hecho y no hemos conseguido sacar moco. En estos casos no se debe seguir aspirando. Abusar el número de aspiraciones porque puede hacer que se produzca más moco. Le metemos la sondita aquí, en la misma postura que está, metes la sondita así, macho, y coges la boca y aspiras. Y cambiamos de lado. No te preocupes si el niño tose o estornuda después del lavado. Es una reacción normal de la vía respiratoria. Si traga el suero, agua o el moco. Si sangra un poco, es normal porque puede producirse una pequeña inflamación de la mucosa nasal. Es normal que al niño no le gusten nada los lavados, pero no es un procedimiento doloroso. Ya, eso con el lavado nasal y la aspiración, en verdad es muy, muy importante y a los niños los alivia un montón. Y el lavado nasal es muy fácil de hacer, de hecho también los adultos se lo hacen, también si ustedes se los quieren, si ustedes mismos se lo quieren hacer está perfecto. Pero los niños especialmente por el tema de la respiración, de que no tienen respiración bucal. Eso. Y acá en síntesis, el paso uno, limpiar la nariz del bebé, ignorarlo del agua de mar, sino que con la solución nasal. Y el paso 2, si es que se necesita, si es que está muy congestionado, aspirar. Ya. Bueno, si es que no se entendió muy bien yo creo que la Fe lo explicó perfecto, pero si no se entendió muy bien la diferencia entre lavado y aspiración, ahí nos preguntan, ¿ya? Ahora, otra cosa muy importante es el uso de la aerocámara. Es crucial el uso de la aerocámara, ¿ya? Al final, cuando recetan los PUF, que son generalmente broncodilatadores, necesitan esta aerocámara, sobre todo en niños. O sea, siempre se recomienda usar la aerocámara. ¿Por qué? Porque garantiza que el medicamento llegue eficazmente a los pulmones. Llega más medicamento a los pulmones, o sea, aumenta la eficacia del tratamiento, ¿ya? Y no se queda en la boca o la garganta, porque muchas de las partículas del medicamento se van a quedar en la boca y en la garganta y no van a poder ingresar a la vía aérea inferior, a la vía respiratoria inferior, que son los pulmones, que es donde queremos que llegue para que se broncodilate lo que está obstruido. Entonces, al final proporciona una mayor efectividad del tratamiento, ¿ya? Y también reduce los efectos adversos que pueden tener estos inhaladores, porque si es que no se usa la aerocámara, al inhalar con solamente el puff, esta cuestioncita así, uno aprieta y las partículas que no llegan al pulmón se van a quedar en la boca. Y eso puede generar, por ejemplo, que se produzcan hongos, se genera hongo y se genera la candidiasis bucal o ronquera, ¿ya? Entonces, ¿por qué es tan importante en niños? Porque en los niños con síndrome de Down la bronquitis es común. Entonces, muchas veces les van a indicar el uso de salbutamol o de otros broncodilatadores o corticoides. Y estos son usuarios más frecuentes de aerocámara, ¿ya? Algo importante es que no requieren la coordinación. La aerocámara nos permite que no haya, o sea, para no usar la aerocámara se requiere una coordinación del niño, ¿ya? En cambio, los niños pequeños con crisis respiratorias no pueden coordinar el pulsar el inhalador e inspirar al mismo tiempo. Entonces, la cámara espaciadora va a eliminar esta dificultad. ¿Y qué aerocámara hay que usar? La aerocámara valvulada. Ahí di un ejemplo que es Vortex o el Aerochamber, ¿ya? Ahí están las fotitos del Aerochamber que van según edad. Entonces, según edad, están los colores y con el tamaño adecuado. La aerocámara valvulada, ¿por qué es importante? Porque estas válvulas que tiene hace que retengan el medicamento y lo liberan solamente cuando se inhala, ¿ya? Entonces evita las pérdidas del medicamento. Em, Eso, y permite que llegue más a los pulmones. Entonces acá hay un video también del uso correcto de la aerocámara. Perdón, es que se me sale todo. Pero un poquito.
Queda Guía poquísimo. práctica para una inhalación efectiva. Tener una buena técnica inhalatoria es crucial para lograr que tus tratamientos inhalados sean efectivos. Es decir, que los medicamentos que recomendó tu médico lleguen correctamente a los pulmones para mejorar o prevenir síntomas respiratorios asociados a tu condición o patología. Para esto es importante que el inhalador se administre en conjunto con una aerocámara, lo que mejorará considerablemente los resultados del tratamiento. Este breve video entrega una guía práctica sobre cómo realizar una correcta técnica inhalatoria. 1. Ensamblar las piezas de su AeroChamber FlowView. Asegúrese que esté limpia. 2. Colocarse con la espalda erguida o incorporado para permitir la máxima expansión torácica. 3. Quitar la tapa del inhalador y agitarlo por 5 a 10 segundos. En caso de que el producto sea nuevo o no se haya usado en tiempo prolongado, rociar la primera dosis al aire para descartarla. 4. Acoplar el inhalador a la aerocámara en el orificio correspondiente en posición vertical, en forma de L. 5. Respire profundamente y haga una expiración completa. 6. Sujete el inhalador con el dedo índice en la parte superior y el pulgar en la parte inferior. Incline ligeramente la cabeza hacia atrás. Coloque la boquilla de la cámara de retención en su boca por encima de la lengua. 7. Efectuar una pulsación PAF e inspirar lenta y profundamente durante 3 a 4 segundos tras pulsar el inhalador. En paciente anciano o con flujo inspiratorio bajo se puede hacer en varias inhalaciones, 4 a 5 veces dentro y fuera de la cámara. Si la aerocámara silba, significa que la inhalación se está haciendo demasiado rápido. 8. Mantener la respiración durante 8 a 10 segundos o lo máximo posible para que el medicamento entre a los pulmones. 9. Retirar la cámara de la boca. 10. Si su médico le recomendó más de una pulsación por vez de este u otro inhalador, espere un mínimo de 30 segundos antes de realizar las siguientes inhalaciones. Repita todos los pasos, incluso agitar nuevamente el inhalador. 11. Al finalizar las inhalaciones, enjuague la boca con agua. No se la trague, escúpala. 12. Vuelva a colocar la tapa en su inhalador y guárdelo en un lugar fresco. 13. Su AeroChamber FlowView debe limpiarse periódicamente con agua y una gota de jabón de glicerina y dejarla secar a la sombra sobre una hoja de toalla de papel. Una AeroChamber FlowView para cada tipo. Ya. ¿Me quedé pegada yo solo la mitad? No, se quedó pegada Ahora especificando un Magdalena. poco en el tratamiento fármaco tomar en casa. Maida, te quedaste pegada, pero ahora sí. Ahora sí. ¿Ahí sí? ¿Se escucha? Sí, ahí sí, ahí sí. Ya, perdón. No me acuerdo qué les dije. Les dije que no sé si se escuchó, que vamos a tratar de que les llegue esta presentación y para que tengan la información a mano y también los videos. Entonces, ahora hablando del manejo farmacológico de lo que podemos hacer en casa, ya el paracetamol. El paracetamol es la primera línea. Siempre vamos a preferir el paracetamol. ¿Ya? Desde el recién nacido es totalmente seguro. Siempre en las dosis en que se indica. ¿Ya? El ibuprofeno es nuestra segunda línea y su uso está permitido desde los 6 meses de edad. El diclofenaco, por otra parte, es tercera línea. Evitar usar antes del año de vida porque tiene algunos efectos adversos que no es que siempre se generen, pero tienen estos efectos adversos que es importante recalcarlo y que se pueden llegar a dar. ¿Ya? Gastrointestinales son los más frecuentes, pueden generar dolor abdominal, náuseas, vómitos, úlceras, que son heridas en el tubo digestivo, sobre todo en el estómago, sangrado y gastritis, como inflamación del estómago. En el sistema nervioso también puede afectar, generando dolor de cabeza y unos mareos, y a nivel de los riñones puede llegar a generar, si es que hay un exceso de uso de este medicamento, puede generar una disminución de la función renal, ya que disminuye la función que hacen los riñones y nos puede llevar a una insuficiencia renal. Entonces también hay que tener cuidado con eso. Y y respiratorios también pueden provocar broncoespasmos y crisis asmática. Entonces,
Ahí también tenemos que tener ojo. Entonces, paracetamol, primera línea siempre, y después ibuprofeno cuando nos pueden cuando está indicado y desde los 6 meses, ¿ya? Dale. Entonces, mensajes clave por parte de nosotras, la prevención es fundamental, ¿ya? Acá tienen toda la información necesaria para poder prevenir enfermedades respiratorias en sus niños y que sean, si es que se dan, porque son frecuentes que o sea, los niños se resfrían, se enferman, poder tener los cuidados básicos que podemos darle a nuestros niños. Las vacunas salvan vidas, ¿ya? Las vacunas son elementos que nos da la medicina que no es como que sale una vacuna y listo. O sea, detrás de cada vacuna hay un estudio exhaustivo, hay hartos años de prueba en animales, son varias etapas que tienen que cumplir y son muy específicas para que se pueda entregar la vacuna a la población. Entonces, no tenerle miedo a las vacunas, ¿ya? Las vacunas, si uno da un tratamiento médico, la vacuna es una forma que le da la medicina que es buenísimo. Las medidas simples funcionan, ¿ya? Y consultar a tiempo hace la diferencia. Ya, ahí, bueno, damos por finalizar nuestra presentación. Y no sé cómo lo hacemos ahora, que bueno, que estas son unas preguntas que ustedes nos mandaron. Em, las podemos leer y también para que la doctora también intervenga y nos ayude a responderla. Sí, bueno, Sí, quizás algunas preguntas que no se hayan respondido en la presentación y además aquí hay dos preguntas en el chat, quizás partir por esa. La primera es de Gabriela que dice que hacía la pregunta de cómo influye la hipotonía en los cuadros respiratorios, es una pregunta igual como bien atingente a los niños con síndrome de Down. ya. Influye bastante, principalmente porque eh, al tener hipotonía de músculos, incluye a todos los músculos, incluso la musculatura del tórax, los músculos que están entre medio de las costillas, el diafragma. Entonces, también la musculatura que está relacionada con el sistema respiratorio está hipotónica, es decir, está como más laxa o más floppy, como en términos más coloquiales. Entonces, eso hace que el manejo de secreciones, por ejemplo, sea mucho más complicado y más difícil. Y por eso quizás les ha pasado que a veces los niños con síndrome de Down, la indicación de kinesiología, de apoyo con kine, es bien frecuente. O lo hacemos un poquito antes que en niños sin síndrome de Down, justamente para que manejen bien las secreciones, para poder eliminarlas y evitar que empeoren los cuadros. Pero tiene una relación directa importante. Súper. Y la otra pregunta del chat dice si los nebulizadores son útiles en estos casos. No, se han hecho hartos estudios y la verdad es que no, que se ha visto que con una adecuada técnica inhalatoria basta con los inhaladores de dosis medida, que son esos que en forma de L que mostraron las chicas. De hecho, en los servicios de urgencia, ahora también entre hacer nebulizaciones o el set de los puff de salbutamol, se prefiere el set de puff. Así que no es necesario comprarlo. En otros países se usan bastante, por eso a veces nos pasa con muchos extranjeros que los ocupan, pero acá en Chile lo usamos muy poco. Súper. Y bueno, a las preguntas que estoy viendo en pantalla, veo que las primeras tienen que ver con recomendaciones para fortalecer el sistema inmune. Hay varias que se repiten así. Sí. Bueno, Mm. yo sabíamos con las chicas que esta pregunta venía porque eh, sé que a todos nos gustaría poder tener el medicamento que mágico que evitara que los niños se enfermen y la verdad es que eso está ya súper estudiado que lamentablemente no existe. Y de hecho también reforzábamos con las internas que si analizamos los famosos multivitamínicos, tanto de adultos como de niños,
y le vemos sus ingredientes, vemos que tienen pequeñas dosis de todo un poquito, de todas las vitaminas, de minerales, de nutrientes, o sea, de distintos micronutrientes, que todos ellos los podemos obtener por la comida. Por eso es que ellas decían, suena como cliché decir aliméntese bien y completo, pero es real. A través de una alimentación variada obtenemos todos esos ingredientes del multivitamínico. Entonces, también esto depende de cada niño, porque si hay un niño que tiene selectividad alimentaria, claro que quizás vamos a tener que tomar exámenes y dar la vitamina indicada según el déficit que tenga. Más que un multivitamínico, muchas veces optamos por dejar el suplemento específico de lo que tiene bajo nomás. Eso por un lado, más todas las otras medidas que hablan de hábitos saludables de vida. Y dentro de los medicamentos que existen en el mercado, eh, se ha visto que la vitamina D, que es esta que se produce con el sol, está relacionada a las defensas, al sistema inmune. Por lo tanto, tenerla, y además los niños con síndrome de Down tienen más riesgo de tener hipovitaminosis D, o sea, la vitamina D baja. Por lo tanto, o sea, es más importante en los niños con síndrome de Down tener esta vitamina D en buenos niveles. Por eso que ahora se recomienda que desde los 2 años o incluso el año, dentro de todos los exámenes que su hijo se hacen todos los años, también se incorpore la vitamina D para asegurarnos que esté en buenos niveles. Entonces, lo que yo hago con mis pacientes es dar vitamina D y la dejo de mantención permanente, y hay algunos productos comerciales que a la vitamina D en buenas dosis le agregan probióticos, que hay varios ahora en el mercado, como Infor, Muno, y la verdad es que eso se ha visto que sí podría fortalecer las defensas, pero no es nada tan específico. Entonces, asegurándonos al menos que tenga unos buenos niveles de vitamina D, estaríamos al otro lado. Súper, muchísimas gracias. Y bueno, de las otras preguntas veo que gran parte de ellas se contestaron en la presentación, pero acá hay una que me gustaría en particular preguntar. Dice, si un niño ha tenido neumonía, luego de curarse, ¿cuán prudente es que se exponga a lugares concurridos como el colegio? La verdad es que depende del tipo de neumonía. Hay números por virus, por bacterias, si es que estuvo hospitalizado, si es que tuvo que ir a la urgencia o se quedó en la casa. Pero en promedio, si es que un niño tiene una neumona, tiene que estar al menos una semana en la casa. Esa es la recomendación. Por un lado, porque puede contagiar, pero además puede llegar al colegio y agarrarse otro virus de forma mucho más fácil, porque queda con las defensas como un poco más debiluchas. Entonces, al menos una semana, y ahí cada caso, según la gravedad, es si es que es un poquito más. Súper. No sé si hay alguna pregunta, algo que podamos responder adicionalmente de las personas que A mí me están gustaría agregar en conectadas. esa que estoy leyendo que dice la de los contagios en los jardines. Bueno, eso son las medidas que un poco hablaron las chicas, que ahí va más enfocado a las profesoras de los jardines, que ventilen la sala, el uso de calefacción eléctrica, pero sí, es súper práctico, sobre todo si hay hermanos más pequeños en la casa, que cuando los niños lleguen del jardín o del colegio se cambian de ropa y se laven las manos. Las manos son, como decía la interna, son portadoras de un montón de bichos, virus, bacterias y quizás qué cosas más. Entonces es importante el lavado de manos, especialmente en los niños. ¿Y por qué cambiarse de ropa? Porque hay muchos virus que se pegan en la ropa, como el sincicial que se pega en la ropa, el COVID, que se vio que también se podía pegar en la ropa, y el sincicial puede durar hasta 8 horas pegado en la superficie. Por eso que también en los jardines se recomienda la limpieza de superficies, que era como un poco lo que se hacía en la pandemia. Así que también eso es un buen dato, el cambio de ropa. Súper. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, creo que estamos por hoy. Agradecer infinitamente a Magdalena y Fernanda por su presentación. Estuvo súper buena, súper completa. Em, Así que agradecer nuevamente también a la Universidad de los Andes por esta alianza en donde se entrega conocimiento tan valioso en un mundo donde hay tanta desinformación, sobre todo con las personas con síndrome de Down. Así que se agradece muchísimo. Bueno, antes de Hola, finalizar, aquí buenas hay una noches. última pregunta. Ah, perdón. Hola, Ah, buenas noches. sí. Mi nombre es Shirley, mi niña se llama Melina, tiene 3 años.
Ella en el mes de julio estuvo hospitalizada de gravedad. Entró por un virus sincicial y se le complicó con neumonía.